sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol.
Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Continuamos con su espacio Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a sus derechos en materia laboral y a la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y, por supuesto, el derecho a la salud. Recuerde que nuestras líneas de participación están habilitadas a partir de este momento para que usted se comunique con nosotros, nos cuente cuál es su caso. 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. Hoy queremos hablar de un tema que por estos días está allí en los principales medios de comunicación y que tiene que ver no solamente con la parte jurídica, sino también lo que hace mención al deterioro de la sociedad, y es ese consumo que se ha ido generando o se ha ido masificando, el consumo de sustancias alucinógenas. Ya no es un problema solamente de persecución e intento de captura a los jíbaros, sino que también vamos a hacer mención acerca de esa sentencia que en el año 1994, 24 años ya hace que se emitió esa sentencia por parte de la Corte Constitucional, y es la C-221 del año 1994, alusiva a lo que es la dosis mínima o la dosis portátil, que muchas personas creen que por el hecho de que existe esta sentencia pueden consumirse toda la droga, porque ya no es solamente de la marihuana, cocaína y demás sustancias alucinógenas, sino que ha aumentado el mercado con drogas sintéticas y está acabando con la juventud en el país. Sobre ese tema queremos referirnos hoy de entrada para hacer una especie de preámbulo, porque recientemente el gobierno emitió un decreto en torno a las sanciones y la persecución e investigación en torno a estos casos, y tiene que ver también precisamente con las presiones internacionales para acabar con el cultivo y procesamiento de droga. Pues siempre, y no es ninguna mentira lo que hemos dicho, tenemos muchas cosas buenas en Colombia, pero también recordemos que en gran parte del mundo nos han conocido porque hemos tenido grandes capos de la droga, y ese es un INRI, un eslogan que ninguna nación quiere llevar. Así sea que aquí, como en el pasado, no se consumía tanto, pero la persecución que se ha hecho por parte a los traficantes de sustancias alucinógenas para que no inundaran otras naciones de esa droga ha generado de alguna manera que se incremente el consumo en la ciudad, y por supuesto la parte más afectada resulta ser los jóvenes de este país, que se están acabando. Se está deteriorando la vida futura de los colombianos, porque esos jóvenes son precisamente futuros, y los jíbaros, los traficantes de droga, inician desde muy temprana edad. Desde la escuela están induciendo con algún tipo de golosina o bombones a los niños para que se inicien en esto de las drogas y potencialmente a futuro tener un mercado muy amplio de consumidores. Eso es preocupante, no tiene absolutamente ningún límite la situación del consumo de droga, porque los traficantes ya no les interesa. Lo importante es obtener dinero, no importa acabar con el futuro de toda una nación. Mientras haya plata, dirán ellos, todo va a ser posible. Y esto ante la mirada complaciente de nuestros gobernantes, que solamente ahorita en el actual gobierno entran a preocuparse por eso de la dosis mínima, pero ya hay una serie de leguleyos que siguen insistiendo en que esa
dosis mínima debe respetarse. Y tiene que ver con el derecho, porque el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, artículo 16, hace mención a lo que es el libre desarrollo de la personalidad. Y precisamente ese artículo de la Constitución fue el que sirvió de fundamento para que Carlos Gaviria Díaz, en su momento, Carlos Gaviria, que en paz descanse, un senador, un ex magistrado de la Corte Constitucional y ex candidato, por supuesto, a la presidencia de la República, entrara a analizar y, por supuesto, garantizar o amparar mediante esa importante sentencia, la C-221 del año 1994, a que todas las personas podían consumir y portar una dosis mínima de alucinógeno en los porcentajes pues que la ley ha indicado, porque no es lo mismo llevar 10 o 20 gramos de cocaína que llevar esa misma cantidad en gramos de marihuana. Por supuesto que va a variar la permisión por parte del Estado. Y entonces salen muchos, decía, leguleyos a manifestar que se está quebrantando ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Y por qué? Porque, por supuesto, hay personas de mucho poder que, si bien es cierto, no están directamente traficando con eso de las drogas, tienen muchos amigos que utilizan el mercado de los jóvenes para traficar. Y más riesgoso y peor aún es de que algunos de esos altos funcionarios también son consumidores, porque recordemos que la dosis mínima tiene como asiento principal el hecho de que a Carlos Osa Escobar, en su momento, que tenía un cargo muy importante en la nación, lo cogieron en el aeropuerto del Dorado de Bogotá con una dosis personal, y a partir de ese día, para salvar de alguna manera, entre comillas, pues, la imagen de este personaje, Carlos Osa Escobar, pues se optó por entrar a examinar, y a partir de allí mucha gente literalmente salió del closet en materia de consumos. Muchos dijeron que habían consumido en su época de jóvenes, aún no superaron esa etapa porque otros se quedaron allí inmersos. Desde jóvenes hasta hoy, hasta los 80 y más años, siguieron consumiendo sustancias alucinógenas. Ese es un problema de salud y que tiene mucho que ver con la parte de las EPS. El mismo artículo 49 de la Constitución, artículo 49, que contiene la defensa o protección del derecho a la salud, hace mención a esa parte, porque allí, mediante acto legislativo, se reformó ese artículo y se obligó el Estado a que iba a adelantar una política de rehabilitación con el adicto dependiente. Y ese adicto dependiente está hoy deambulando a todo lo largo y ancho, no solamente de las principales ciudades, sino de todo el territorio nacional. Pero como ese es el mercado que necesitan los jíbaros, también a lo mejor invertirán sumas de dinero para que la dosis mínima se mantenga y de esta forma no pierdan ellos ese mercado. Lo más triste es de que la sentencia, la C-221 del año 1994, esa sentencia de la Corte Constitucional, no hace mención sobre los sitios donde debiera consumirse, y eso es uno de los grandes problemas, porque el consumo se está haciendo en lugares públicos, en la calle, en los parques, en los escenarios deportivos, y eso sí que es un pésimo ejemplo, porque ya las familias en Colombia no tienen cómo ir a departir en el parque con sus hijos, porque están completamente atiborrados de consumidores que se han desatado a consumir la droga en cualquier parte, con la mirada complaciente, insisto, de la Policía Nacional. Por eso aquí hemos manifestado, si en su barrio hay grupos de consumidores que se han apoderado de los escenarios deportivos, de los escenarios de recreación como los parques, y que no permiten que las personas de bien vayan allí a compartir, usted está en el derecho de escribirle a la policía más cercana de su sector, a esa estación de policía más cercana, un derecho de petición de manera respetuosa,
donde usted le exige a los policías que cumplan con lo que se establece en los artículos 216 y siguientes de la Constitución Política, porque allí se está estableciendo cuál es el papel de la policía, y lo dice textualmente la misma Constitución, que la policía es un cuerpo armado de carácter civil cuyo objeto es garantizarle a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales. Y un derecho fundamental es que yo puedo circular libremente. De hecho, existe también el derecho de locomoción. Yo puedo ir a todos esos sitios de carácter público sin correr el riesgo de que unos maleantes vayan a atracarme o a impedirme que yo ejerza los derechos que se desprenden de esa libertad de locomoción. Por eso el llamado es para que todo el mundo se involucre, no solamente la Policía Nacional, sino que empezamos con usted, señor habitante de muchos barrios que consumen drogas en exceso en los diversos sitios públicos. Si usted no pone la denuncia ante la autoridad, ante la policía, para que ejerza los patrullajes, si usted no escribe, pues por supuesto la policía no se va a enterar. Y si se entera, como no hay una exigencia de parte de la ciudadanía, poco o nada va a hacer respecto a eso. En segunda instancia, garantizar que esa policía no va a ejercer, digamos, la labor de socializar quién fue la persona que hizo la denuncia, porque esa es otra situación que en ocasiones pone en riesgo también la seguridad de las personas que se atreven a denunciar. Se atreven a denunciar y, por supuesto, encuentran allí, en la policía, un aliado no de ellos, sino el aliado de los jíbaros, que al final terminan diciéndole que Pepito Martínez fue el que formuló la denuncia sobre el consumo de drogas en este u otro sector de donde esa persona reside. Por eso, usted puede cambiar sus datos, su dirección. Lo importante es que usted escriba la petición para que la policía ejerza la función que la Constitución y la ley le han endilgado. Ya se dijo que el Código Nacional de Policía, que entró por su gesto en vigencia con toda su rigurosidad el año inmediatamente anterior, pues estaba prohibiendo el consumo de sustancias psicoactivas, la prohibición de licor en los parques públicos. Eso es lo que a uno le causa mucha sorpresa, porque si una persona va a un parque y está consumiendo una cerveza, la policía lo persigue, le puede prohibir eso, pero no se hace lo mismo con el que está consumiendo droga. Son las ironías que suceden únicamente en este país del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué hacer entonces frente a eso? Ahí tenemos que formular la denuncia y, por supuesto, generar la socialización del problema, llamar a los medios de comunicación para que los medios se enteren y ayuden a que se difunda ese tipo de información. Pero no podemos dejar merced pues a los delincuentes, a los traficantes, que terminen acabando con el futuro de la sociedad, porque el futuro de la sociedad está en esos jóvenes que deben dedicarse al bien, a hacer cosas que estén al derecho y no cuestiones que estén bajo la ilegalidad, tratando de ir poco a poco incursionando ellos y a sus amigos, y con eso se establece pues un deterioro sustancial. Hoy los medios de comunicación decían que se ha exagerado pues en unos términos o en unas estadísticas muy elevadas el consumo de sustancias alucinógenas, y eso hay que darle una mirada, hay que ejercer una política. El alcalde, el gobernador, el presidente de la República, todos deben estar al unísono, armonizando, sincronizando disposiciones tendientes a que este consumo no siga acabando con nuestros jóvenes, porque esos jóvenes son los que mañana deben ir a reemplazar a las altas autoridades. Pero si esas altas autoridades hoy no hacen absolutamente nada por ello, por supuesto que el problema no se va a resolver. Hay que imponer o sancionar de manera ejemplarizante a todos aquellos que se encargan de promocionar, fomentar, consumir y distribuir sustancias alucinógenas en los establecimientos educativos, por ejemplo, que se han apoderado también los jíbaros de los mismos. Y qué decir
por supuesto, del papel que debe cumplirse de parte de los jueces, porque si a una persona lo dejan en libertad por delitos que se consideran mucho más graves, que será de aquel de la sustancia mínima o de la dosis mínima, eso es lo que hay que armonizar, y que las personas no se sigan burlando de las autoridades, porque la policía cumple con el papel de capturar y poner a disposición del ente investigador, llámese fiscalía o cualquier otra entidad que componga pues la rama judicial en ese aspecto. Pero esta denuncia no termina en absolutamente nada, porque la persona termina dejándolo nuevamente en libertad y vuelve a hacer a lo mismo. En el 80% de los casos son reincidentes que ya han sido objeto de procesamiento, pero que frente a esto, jueces de garantía, se les concede la libertad y nuevamente las personas terminan, por supuesto, haciendo lo que siempre han hecho: delinquir, distribuir, procesar y casi siempre consumir sustancias alucinógenas. Este papel de la recuperación o rehabilitación del adicto o el fármaco dependiente hay que buscarlo allí, en el artículo 49. ¿Y quiénes son los responsables o cuáles son las entidades responsables de ejercer una política de cara a la recuperación del adicto dependiente? Son o deben ser las EPS, porque el que está inmerso en las drogas hay que mirársele como un enfermo, y el consumo de esas sustancias alucinógenas es una enfermedad. Óigase bien, es una enfermedad. Y como el artículo 162 de la Ley 100 dice que el POS debe garantizarlo la entidad de salud a la cual usted se encuentra afiliado, usted debe exigirle mediante derecho de petición a las, entre comillas, empresas promotoras de salud, porque promotoras no tienen nada, que cumplan ese papel de rehabilitar a la persona. No solamente esa rehabilitación de la persona que ha caído enferma porque ha tenido un trauma u otro tipo de enfermedad, sino también esas personas que están enfermos consumiendo sin ningún control todo tipo de sustancias psicoactivas que terminan deteriorándolo. Se han observado casos que esas personas terminan completamente perdidas en la calle, terminan en la indigencia. Aquí, en Colombia, hay que diseñar una política de cara a evitar que esto se siga expandiendo. No estamos de acuerdo, por supuesto, con esto de la fumigación del glifosato, que salió el embajador de Colombia, el señor Francisco Santos, embajador de Colombia ante los Estados Unidos, de que había que comenzar masivamente a fumigar con glifosato. Deben haber otros medios y no generar un problema mayor al fumigar con glifosato, porque recuerden los problemas adversos que puede traer la inhalación o el consumo de esto. Así que todos ustedes deben estar alertas y que no se termine con el sueño de muchas familias de ver a sus hijos haciendo lo que deben hacer, dedicados al estudio, a un buen trabajo y a ser sobre todo buenos ciudadanos. Muchas familias se están deteriorando, se están desintegrando por el consumo, porque casi toda familia tiene un hijo calavera y nadie va a querer que un hijo calavera esté en esa situación, en esas condiciones de salud, como literalmente quedan quienes se vuelven adictos a la droga. Vamos a ir con un corte comercial y en breve entonces regresamos para ahora sí recesionarle las llamadas que usted tenga a bien aquí a Tablero Jurídico. Vamos a un corte comercial y en breve regresamos con Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración.
Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, carrera tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, carrera tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Continuamos con este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional. Damos paso entonces a la recepción de llamadas por parte de nuestros televidentes, quienes pueden comunicarse con las líneas que aparecen allí en pantalla. Nuestras líneas que están habilitadas para que usted nos cuente su caso. Nos escribe la señora Lucila González. La señora Lucila González nos indica que hemos tocado muchas veces el régimen de transición, que si es posible ampliar un poco acerca de lo que es este sistema, porque ella alega que hasta el año 2014, es decir, hasta octubre del 2014, fecha en que ella cumplió 55 años de edad, aún estaba en transición, pero que entró a reclamar a comienzos del año 2015 y le negaron, indicando que ella no tenía derecho a la pensión con el régimen de transición, sino con la ley 797 del año 2003, porque no cumplió con los requisitos que la misma ley fija allí en el estatuto. Pues bien, recordémosle entonces a nuestros televidentes en qué consiste ese régimen de transición y qué requisitos debieron cumplir las personas para que el mismo se pudiera extender hasta el 31 de diciembre del año 2014. Hablamos entonces lo que es antes de la ley 100 y después de la ley 100, porque antes de la ley 100 los trabajadores se pensionaban, o las personas se pensionaban en el sector público con la ley 33 de 1985 y en el sector privado con el decreto 758 del 90, con el cual se aprobó el acuerdo 049. Estas dos normas vamos a ampliarlas después de recesionar televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy bien, gracias. Cuéntenos su nombre, cuál es y dónde nos llama. De aquí a Cali, Héctor Mario Ramírez. Héctor Mario Ramírez, cuéntenos, don Héctor Mario. Doctor, yo tengo una inquietud. Yo vivo en Unión Libre. Sí, señor. Tengo 1050 semanas. Sí, señor. 1250. Necesito saber, pues gracias a Dios estamos vivos y con salud. Si uno llega a fallecer, ¿la mujer de uno queda pensionada o le toca seguir pagando la cuestión del seguro? ¿Cuántas semanas de la tiene pensión? usted? ¿Cuántas semanas tiene? 1050. 1050 semanas. ¿Las últimas semanas cuándo las cotizó? ¿Hasta cuándo cotizó? No, aún seguimos cotizando, gracias a Dios. Perfecto. Actualmente está usted cotizando y ella también está cotizando. No, negativo. ¿Solamente cotiza usted? Sí, señor. Perfecto. Y su pregunta es, ¿qué sucede si Dios no lo quiera, usted llegara a fallecer, si su esposa queda
automáticamente tiene derecho a reclamar la pensión de sobreviviente. ¿Es su pregunta? Correcto, o si ella tiene que seguir pagando la presión de la pensión y todo eso. Bueno, ¿ella no tiene ni una semana cotizada? No, señor. Bueno, entonces vamos a responderle. Y yo pagué servicio también. Usted prestó servicio militar y esas semanas no están incluidas entre las 1050. No, señor, eso es por aparte. ¿Cuántos años prestó servicio militar? 19 meses. 19 meses, perfecto. Entonces vamos a responderle a don Héctor Mario Ramírez, ¿su nombre? Sí, señor. Bueno, vamos a responderle entonces a don Héctor Mario. ¿Qué sucede si... Muchas gracias. A usted, mi señor, por colgar la línea, por consultarnos y por estar atento allí para responder o escuchar la respuesta que le damos aquí a través de Tablero Jurídico. La pregunta de don Héctor Mario es: tengo 1050 semanas, ¿qué sucede si llego a faltar? Ojalá no se vaya a morir en esos días, que Dios le dé muchos años de vida, pero si llega a faltar, aunque usted en el momento no tiene derecho a la pensión, el solo hecho del fallecimiento generaría automáticamente un derecho para sus beneficiarios. Esos beneficiarios están en el artículo 47 de la ley 100. No obstante, lo que a usted le interesa es saber cuáles son los requisitos, porque una cosa son los requisitos para obtener una pensión de sobreviviente, distinto a la sustitución pensional, porque en la sustitución pensional no se miran requisitos, sino que se miran son los beneficiarios. Me explico. Requisitos para poder obtener una sustitución pensional. No, cuando se trata de sustitución pensional, ya existe una pensión reconocida previamente y está una persona disfrutando de esa prestación. Al fallecer, únicamente se mira si en el artículo 47 hay o no beneficiario, distinto como en el caso de don Héctor Mario Ramírez, porque en este caso allí se mira el artículo 46 a ver si la persona al fallecer ha dejado estructuradas las condiciones para que sus beneficiarios puedan obtener la pensión. Hecha esta precisión entre lo que es pensión de sobreviviente y lo que es sustitución pensional, vamos entonces a precisarle al amigo Héctor Mario si hay lugar o no a reclamar. El artículo 46 exige que el afiliado, ojo, el afiliado tenga por lo menos 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. 50 semanas. Si no tiene esas 50 semanas, la ley no lo va a amparar, porque allí en ese caso queda completamente desprotegido. No obstante, la jurisprudencia sí tiene algún alcance en ese aspecto, porque hay dos situaciones. La una es de que la persona tenga por lo menos el 75% de las semanas. En ese caso le van a pedir solamente 26 semanas en el último año anterior al fallecimiento. Pero si esa persona no tiene 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, pero si en toda la vida laboral tiene 300 o más semanas, allí puede aplicar la condición más beneficiosa o principio de favorabilidad a que hace mención la Corte Constitucional reiteradamente en sus diversas sentencias. ¿Qué significa esto? Que en el decreto 758 del año 1990, en su artículo 6, se exigían unos requisitos para que la persona optara por la pensión de invalidez, y eran 150 semanas en los últimos 6 años anteriores a la estructuración de la pérdida de capacidad laboral del 50% o 300 semanas durante toda la vida laboral. Esos requisitos del artículo 6 son los mismos que ese decreto 758 exige en el artículo 25 del mismo estatuto para poder optar por una pensión de sobreviviente. Pensión de sobreviviente, artículo 25. Pues textualmente dice el artículo 25 del decreto 758 que una persona puede acceder a este derecho
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para la pensión de invalidez. Y la pensión de invalidez, repito, entonces serían los mismos requisitos para la pensión de sobreviviente, salvo pues en materia de calificación, porque para la pensión de sobreviviente requiere el fallecimiento del afiliado, para la pensión por invalidez requiere la pérdida de capacidad laboral del afiliado. En este caso entonces, si el señor Héctor Mario Ramírez tiene 1050 semanas, va a reclamar, no tiene densidad de semanas en los últimos 3 años, esto es, si no tiene semanas en los últimos 3 años, va a reclamar, le van a negar la pensión y le dicen no. Ahí en ese caso no procede porque la ley exige 50 semanas en los últimos 3 años y usted no las tiene. ¿Qué sucede entonces? Que nos acogemos a la jurisprudencia, y la jurisprudencia exige que la persona, antes de entrar en vigencia la ley 100, estuviese afiliado a Colpensiones y que esas semanas superen las 300, lo que significa que en su caso estaría sobrado de semanas, y le decíamos al comienzo, ojalá Dios permita que le dé muchos años de vida, pero que si llega usted a faltar, su señora tendría asegurada la pensión de sobreviviente por el número de semanas que tiene, pero sobre todo porque usted actualmente está cotizando. Las demás semanas sobran, sobre todo si usted está cotizando sobre la base de un mínimo, porque da lo mismo en Colombia pensionarse por invalidez o pensionarse por sobrevivencia si la persona lo está haciendo con base en el salario mínimo. No importa si tiene 50 semanas o si tiene más de 1000 semanas, igual le van a dar lo mismo, igual le van a reconocer la misma pensión con 50 semanas o con 1000 semanas, siempre y cuando, repito, la persona esté cotizando sobre el salario mínimo legal mensual vigente. Distinto es que la persona esté cotizando sobre la base de 2 salarios, 3 salarios, 10 salarios. Allí sí se va a tener en cuenta la densidad de semanas para hacer el aumento proporcional, como lo indica el artículo 40 de la ley 100 o el artículo 34 de la misma disposición. Allí se establece que no es lo mismo pensionarse por invalidez con 50 semanas que pensionarse con 600, 700, 800, 900 semanas o más, porque a esas personas le van a dar un incentivo si es pensión de sobreviviente o es una pensión por invalidez, le van a reconocer por cada 50 semanas 1.5 adicional. Ese 1.5% es si la persona tiene más de 500 semanas, porque si tiene menos de 500 semanas, igual le van a reconocer un IBL del 45%. Entendemos por IBL el índice básico con el que le reconocen la pensión, y ese IBL es el porcentaje que se extrae del índice básico de cotización. Una cosa es lo que usted cotiza, el salario con el que cotiza, y otra cosa es el monto que le van a reconocer para la pensión. Allí hay una diferenciación que, si nos alcanza el tiempo, lo estaremos desarrollando más adelante. De momento, para el amigo Héctor Mario Ramírez, le agradecemos por supuesto la comunicación que ha tenido con nosotros, y retomamos la explicación que le estábamos dando a la señora Lucila González, quien nos explicó, nos solicitó que habláramos un poquito acerca del régimen de transición. Entonces, habíamos definido que antes de entrar en vigencia la ley 100, que entró a partir del 1 de abril del año de 1994, teníamos nosotros lo que era la ley 33 del año de 1985, y se aplicaba a los trabajadores del sector público u oficial en términos generales. Y decimos en términos generales porque habían unas excepciones, los regímenes exceptuados o los pactos o convenciones que hacían los trabajadores con el sindicato. Entonces, si bien es cierto, la ley 33 indicaba cómo se pensionaban ante el Estado los trabajadores de esta misma entidad,
no se puede desconocer que habían otros que eran una especie de excepción a esa regla general, y es lo que conocemos como las convenciones, las pensiones convencionales, producto de ese pacto firmado entre el sindicato de trabajadores y el sindicato de empleadores. Pues bien, esto para los trabajadores de ese sector, porque en el sector privado, que lo manejaba integralmente el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, estaban todos los trabajadores del sector privado. Una prestación que estaba en cabeza de los empleadores pasó a ser garantizada por el Instituto de los Seguros Sociales a partir del 1 de enero del año de 1967. Prestaciones como la pensión de vejez, la invalidez, la pensión de sobreviviente o muerto, que estaba en cabeza del empleador, se radicaron ahorita en cabeza del Instituto de los Seguros Sociales, porque creó su fondo de pensiones y empezó a regir a partir del 1 de enero del año 1967. Cuando la ley 100 va a entrar entonces, que el decreto que regulaba la pensión era el 758 del año de 1990. Y decíamos que con ese acuerdo, con ese decreto, se aprobó el acuerdo 049 del mismo año. Ahora bien, ¿qué sucede entonces al respecto por esas personas? La ley 100 estableció una transición completamente indefinida, porque dijo que todas las personas que a 1 de abril del año 1994, repito, fecha en que entró en vigencia la ley 100, todas las personas, hombres que tuvieran 40 años, mujeres que tuvieran 35 años, para ese momento, todas estaban en transición. Y esa transición era de carácter indefinido, es decir, iba hasta que la persona cumpliera los requisitos para pensionarse y en efecto obtuviera reconocimiento de la prestación. Y el otro requisito, un tercer elemento, era de que si el hombre era menor de 40 o la mujer menor de 35, entonces simplemente le decían que había que acreditar 15 años aportados al sistema. Con esos 15 años aportados al sistema, entonces tenía una transición también si no tenía aún los 40 o los 35 años de edad, según fuera el caso, hombre o mujer respectivamente. Esto estuvo allí, común y corriente, y muchas personas optaron por aplicar o exigir la aplicación del régimen de transición cuando fuere a reconocérsele la pensión. Sin embargo, dijimos aquí en otros espacios que la dinámica de la norma permitió que algún gobernante en su momento, con ese pacto con los gremios económicos, hiciera una reforma estructural como la ley 797 del 2003, como el acto legislativo 01 del año 2005 y, ¿por qué no?, la misma ley 860 del año 2003 que modificó la densidad de semanas para pensionarse por invalidez y la densidad de semanas para pensionarse por sobrevivencia. Allí está pues más o menos clara esa parte. La transición entonces, ¿qué es? El nombre lo dice. Como entra una norma que va a ser más rigurosa en sus requisitos, más exigente en sus requisitos para obtener la pensión, entonces las personas que ya estaban en el sistema van a sentar una voz de protesta y van a decir, no es posible, porque yo me puedo pensionar, según el artículo 12 del decreto 757 del año 1990, me puedo pensionar con 500 semanas, siempre y cuando como hombre las hubiese cotizado entre los 40 y los 60 años. Como mujer las hubiese cotizado entre los 35 y los 55 años. Tan pronto cotice esas 500 semanas, debo cumplir con otro requisito, como lo es la edad. Y con eso tenía pensión. Ojo, 500 semanas, siempre y cuando se hubiesen cotizado las mismas entre los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. O 1000 semanas durante toda la vida laboral. Con esto hacemos una interpretación del artículo 12, repito, del decreto 758. Esa transición quedó diseñada, quedó impregnada en el artículo 36 de la ley 100. Artículo 36, ley 100.
y como se observa por parte de los estudiosos del sistema pensional colombiano, en ninguna parte decía que la transición era, digamos, o tenía un término de caducidad, porque la norma no lo dijo. No hay término de caducidad, y si no hay término de caducidad, no podría entonces el legislador extender o acortar ese plazo, porque allí no se decía hasta cuándo iba la transición. Por eso, cuando inicialmente con la ley 797 del año 2003 se aumentó la edad, se aumentó el número de semanas, se redujo el índice básico de liquidación, entre otras cosas, causó sorpresa, porque hasta ahí no había sucedido absolutamente nada. El gran problema se produce con el acto legislativo 01 del año 2005, porque ese acto legislativo fue precisamente quien entró ya a finiquitar lo que se conoció como el régimen de transición, y lo acabó en dos tiempos. Uno, hasta el 31 de julio del año 2010. Hasta ahí llegó la transición para muchas personas. Pero esa transición podía extenderse por 4 años más hasta el 31 de diciembre del 2014, únicamente para aquellas personas que a 1 de abril, que a 25 de julio del 2005, ojo, 25 de julio del 2005, fecha en que entra en vigencia el acto legislativo, tuvieran depositadas o aportadas hasta ese momento 750 semanas. En ese caso, si usted a 25 de julio del 2005, fecha en que entra en vigencia ese acto legislativo, tenía 750 semanas cotizadas, su transición se extendía hasta el año 2014. Le dijeron cierre o cotice, que hasta esa fecha va a tener la oportunidad. La transición llegó hasta allí. Luego, la transición no es más que una especie de periodo de gracia o de respeto por las condiciones anteriores que la misma Ley 100, el artículo 36, quiso hacer con aquellos afiliados que ya estaban en el sistema y que al entrar una nueva disposición en vigencia los iba a afectar gravemente. Empezando solamente porque la Ley 100 entró pidiendo 1000 semanas como mínimo. El decreto 758 pedía solo 500 semanas. Con eso entonces entró ya a resolverse lo que es la transición, y esa transición hoy reviste mucha importancia. Hacemos una aclaración: la transición solamente se exige para las personas que van a pensionarse por vejez, no aquellos que se pensionan por invalidez o por sobrevivencia. Hasta aquí pues la respuesta para doña Lucila González. Vamos a cerrar el programa en el día de hoy, el tiempo se nos acabó. La invitación es para mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos en Más Tablero Jurídico. Feliz tarde a todos, fuerte abrazo, Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.